Buenas tardes. Voy a presentarles a continuación el flujograma recomendado para el manejo del paciente del nódulo tiroideo en atención primaria. Este flujograma fue diseñado de acuerdo a los criterios que tiene la Asociación Americana de Tiroides, la Asociación Latinoamericana de Tiroides, LATS, y la experiencia que se tiene con la consulta de pacientes con nódulo tiroideo durante 6 años, enfocado en el uso racional de los recursos y en un empoderamiento mayor para el médico general. Hay dos tipos de pacientes con nódulo tiroideo. Uno, el paciente que se presenta con el nódulo porque lo ha encontrado o que durante el examen físico se le encuentra un nódulo tiroideo. Para aquellos pacientes que durante el examen físico de atención primaria se le encuentra un nódulo en la tiroides, se debe determinar en primer lugar si el nódulo es menor o mayor de 2 centímetros. Usualmente el examen físico detecta la mayoría de los nódulos de más de 2 centímetros, pero una proporción mucho menor de nódulos menores de 2 centímetros. Si el nódulo que se encuentra durante el examen físico es menor de 2 centímetros, se recomienda solicitarle a este paciente una biopsia aspirativa con aguja fina, guiada por ecografía, porque la ecografía mejora el rendimiento diagnóstico de la biopsia. Ese paciente debe volverse a controlar con los resultados de la biopsia. ¿Qué debe mirarse en los resultados de esta biopsia? Entonces, el resultado de la biopsia puede ser cualquiera de estos 5 tipos que se ven acá. Si el resultado de la biopsia viene reportado como material insuficiente, hoy en día se conoce también como clasificación de Bethesda 1, la recomendación es repetir la biopsia guiada por ecografía en 8 semanas. ¿Por qué estas 8 semanas? Porque es el tiempo prudente para que el nódulo se cicatrice y la próxima punción tenga mejor rendimiento diagnóstico. Si se repite la biopsia a las 8 semanas y el resultado de esta biopsia sigue siendo insuficiente o inadecuado, porque el patólogo no encuentra suficiente cantidad de células, el paciente debe ser remitido a cirugía de cabeza y cuello. Otro resultado que puede dar la biopsia es que sea inadecuado para diagnóstico. Quiere decir que el patólogo ve algunas células foliculares, pero la cantidad no es suficiente para determinar un diagnóstico, o que hay alteraciones de fijación de la muestra. En este caso, la recomendación es nuevamente repetir la biopsia guiada por ecografía en 8 semanas y debe remitirse a cirugía de cabeza y cuello en las mismas condiciones anteriores si el resultado persiste insuficiente o el resultado persiste inadecuado. Si el resultado de la biopsia es compatible con bocio, lo que hoy en día se conoce como Bethesda 2 e incluso algunas clasificaciones, algunos patólogos 3, la recomendación es repetir la ecografía en 6 meses. ¿Por qué razón? A pesar de que la biopsia haya dado benigna, es de recordar que la biopsia aspirativa por aguja fina tiene una tasa de falsos positivos que puede ser entre el 5 y el 10%. Entonces, la repetición de la ecografía en 6 meses permitiría determinar algunas condiciones que hagan pensar que en realidad este resultado de bocio fue un falso negativo. Se debe remitir en estos casos a cirugía de cabeza y cuello los pacientes que muestren en la ecografía de control aumento del tamaño, aparición de microcalcificaciones, porque esto se considera un marcador ecográfico sugestivo de malignidad,
que en la descripción ecográfica del control se encuentren bordes irregulares, un nódulo mixto, esto quiere decir con componente sólido y quístico, o que tenga excrescencias internas, en que los radiólogos suelen describir muy claramente. En estos casos debe remitirse el paciente a cirugía de cabeza y cuello. Y finalmente se deben remitir los pacientes que aún con biopsia que confirma bocio tienen síntomas sugestivos de malignidad como disfonía, disfagia, disnea y aparición de ganglios cervicales. Es prudente recordar en este caso que se debe tener claridad que muchos de los pacientes que consultan con nódulo tiroideo en realidad tienen síntomas altamente sugestivos de reflujo gastroesofágico y laringitis crónica por reflujo. Entonces es importante determinar si los síntomas en realidad son compresivos por un nódulo de la tiroides o corresponden más a un compromiso crónico por reflujo gastroesofágico. Otro resultado de la biopsia es el de carcinoma papilar, en cuyo caso todos los pacientes deben remitirse inmediatamente a cirugía de cabeza y cuello. Y finalmente la última clasificación o resultado de la biopsia aspirativa puede ser la de lesión folicular, que para algunos patólogos es Bethesda 3 o Bethesda 4. En esos casos todos los pacientes también deben ser remitidos a cirugía de cabeza y cuello. Si al contrario el nódulo es mayor de 2 centímetros, es recomendable remitir ese paciente directamente a cirugía de cabeza y cuello sin realizar ningún otro manejo, porque simplemente el cirujano puede decidir que el paciente sea quirúrgico o necesite algunos otros exámenes de localización más específicos. La otra posibilidad, que es bastante común en el momento, es que el paciente no tenga un nódulo al examen físico, sino que el nódulo sea un hallazgo incidental de un examen paraclínico. En este caso, pues, si la queja del paciente o la sospecha del médico indica que puede ser un nódulo de tiroides, se recomienda a realizar una ecografía de tiroides y controla al paciente con resultados. Nuevamente, en el control de los resultados es importante revisar claramente la ecografía para mirar algunos hallazgos que puedan ser relevantes a la hora de la toma de decisión. La ecografía puede reportar un nódulo único o múltiple mayor de 2 centímetros, en cuyo caso, como ya los habíamos dicho, estos nódulos mayores de 2 centímetros estos pacientes deberían ser remitidos inmediatamente a cirugía de cabeza y cuello. El siguiente caso sería que el nódulo esté entre 1 y 2 centímetros, en cuyo caso se sigue la misma recomendación y es realizar una biopsia aspirativa con aguja fina guiada por ecografía. El nódulo en otro caso puede ser único o múltiple, pero menor de 1 centímetro. En estos casos, dado que la posibilidad de que sea un carcinoma papilar es relativamente baja, y todavía más que ese carcinoma pueda presentar compromiso sistémico es prácticamente minúscula, mi recomendación es que en estos casos se repita la ecografía en 6 meses y se sigan las recomendaciones del caso anterior, que es remitir al paciente si en esa ecografía de control hay un aumento del tamaño, aparecen microcalcificaciones, la ecografía sugiere la presencia de bordes irregulares, nódulos mixtos o excrescencias internas, o si el paciente se torna sintomático con alguna de estas condiciones, ya sea disfonía, disfagia, disnea o aparición de ganglios cervicales. Y la otra posibilidad
es que el paciente en la ecografía de tiroides no tenga nódulos, en cuyo caso se descarta la condición nodular de la tiroides y el paciente se da de alta o se maneja ambulatoriamente para revisar otras condiciones tiroideas que no sean nodulares. Nuevamente volvemos al punto. En la actualidad es bastante frecuente que con el uso indiscriminado de la ecografía de tiroides para descartar o confirmar cualquier condición cervical no relacionada con la tiroides, como por ejemplo un dúplex de carótidas, pacientes que consultan con síntomas de reflujo gastroesofágico y laringitis, pues es bastante común encontrar nódulos tiroideos como un hallazgo incidental de la ecografía. En esos casos la recomendación es, nuevamente como se mencionó en el caso anterior, revisar el tamaño y el número de nódulos. Si el nódulo es único o múltiple y alguno de ellos mide más de 2 centímetros, debe ser remitido inmediatamente a cirugía de cabeza y cuello. Si el nódulo es único o múltiple y está entre 1 y 2 centímetros, la recomendación es realizar una biopsia aspirativa del nódulo guiada por ecografía, y en cuyo caso pues obviamente volvemos a entrar en los resultados propios de la biopsia. Como ya se había mencionado, el resultado de la biopsia puede ser material insuficiente, en cuyo caso se recomienda repetir la biopsia en 8 semanas y de acuerdo con el resultado remitir a cirugía de cabeza y cuello en caso en que persista siendo insuficiente o el resultado se considere inadecuado. También puede resultar de entrada un resultado inadecuado para el diagnóstico, en cuyo caso la recomendación es repetir también la biopsia en 8 semanas y remitir a cirugía de cabeza y cuello si los resultados persisten siendo insuficientes o inadecuados. Si el resultado de la ecografía es la de un bocio, la recomendación es repetir la ecografía en 6 meses y remitir al cirujano de cabeza y cuello en caso de que en esta ecografía de control exista un aumento del tamaño, aparezcan microcalcificaciones, la descripción ecográfica reporte bordes irregulares, nódulos mixtos o excrescencias internas, o que el paciente durante el seguimiento presente síntomas relacionados con disfonía, disfagia o dinofagia, disnea y aparición de ganglios cervicales. El otro resultado que puede aparecer es el de carcinoma papilar, en cuyo caso el paciente debe ser remitido inmediatamente a cirugía de cabeza y cuello, y el último resultado es que la biopsia reporte lesión folicular o Bethesda 3 y 4, en cuyo caso el paciente también debe ser remitido de inmediato a cirugía de cabeza y cuello. Finalmente, la posibilidad del hallazgo ecográfico incidental de un nódulo único múltiple que sea menor de 1 centímetro, recomiendo repetir la ecografía en 6 meses y remitir a cirugía de cabeza y cuello si durante el seguimiento se demuestra aumento del tamaño, nuevamente aparición de microcalcificaciones, si la ecografía reporta signos de mal pronóstico como bordes irregulares, nódulo mixto o excrescencias internas, y si aparecen síntomas compresivos como disfonía, disfagia, disnea y aparición de ganglios cervicales. Finalmente, es importante mencionar algunas conductas que no son recomendables. La primera es que en los casos de pacientes con hallazgos de nódulo tiroideo sin evidencia de hipertiroidismo, no se sugiere, no se recomienda la solicitud de gammagrafía de tiroides, porque la condición nodular es independiente de la función de la glándula y la gammagrafía es un examen funcional. Entonces el uso de la gammagrafía no está recomendado en estos casos y solo se deja para los casos donde se sospecha un hipertiroidismo para determinar si hay un aumento de la función global o es un nódulo el que se encuentra hiperfuncionante. Y la segunda recomendación es evaluar clínicamente las condiciones del paciente. El hipotiroidismo es una condición relativamente frecuente, pero los síntomas también son bastante manifiestos. El uso indiscriminado de
TSH y T4 libre en todos los pacientes con nódulos no tiene justificación, y aunque algunas personas lo consideran útil para determinar la función de la tiroides en estos casos, su uso de rutina no parece tener ninguna utilidad práctica, a pesar de que todavía existen muchos colegas que relacionan el hipotiroidismo con la aparición de los nódulos. Espero que estas indicaciones hayan sido útiles y que redunden en el uso adecuado de los recursos en salud y de un manejo más expedito y adecuado de los pacientes con nódulos tiroideos. Muchas gracias.